Hola, hola, buenas. Nuevamente por aquí, un saludo cordial a todos ustedes. En esta oportunidad, un problema de estática. Bueno, más que problema, es un análisis. Es un análisis para esta configuración. Se trata de la tensión en la cuerda y la variación de esta tensión con respecto a la longitud. Dice, la tensión en la cuerda BC disminuye si la longitud aumenta. Hay que mantener el peso W y el radio de la... Esta es una rueda. Ya estos dos hay que mantenerlos constantes. Si W y R son constantes, entonces la tensión en esta cuerda va a depender de su longitud. O sea, cuanto mayor es la longitud de la cuerda, va a ser menor la tensión. Eso vamos a ver. Ya tenemos el diagrama. Se trata de una rueda, como te he indicado aquí, de peso W, radio R, y aquí tenemos una pared vertical. Una pared, o sea, la rueda está apoyada acá, pero también está sujetada por la cuerda en el punto B. ¿Ya? Entonces el largo de la cuerda es X. Le he puesto X porque justamente vamos a hacer el análisis respecto a la longitud de la cuerda. ¿Ya? X. El radio es de constante, el peso constante. Aquí van a estar fuerzas. Vamos a empezar ya con la solución. Ya, vamos a dibujar aquí las reacciones. El diagrama de cuerpo libre lo hacemos acá. Ya, en el punto A va a haber acá una reacción de la pared. Esta es la reacción en la pared. Tenemos el peso, claro, verticalmente para abajo. El peso W el peso. Y también tenemos la tensión. Entonces la tensión, claro, la tensión sería desde C hasta B. Ahí. La tensión T. O sea, X solamente va desde C hasta B, es el largo de la cuerda nada más. Desde C hasta O es el radio, ya esta es ya la rueda. Podría ser una esfera también, pero si es una esfera, la condición tendría que ser de que todo el análisis sea coplanar. Aquí esta rueda es una rueda, claro, como toda rueda más o menos delgada, ¿no? El espesor no es muy grande, es casi como un disco, casi, digamos una rueda. Y entonces ahí tenemos las tres fuerzas, ¿ven? La tensión en la cuerda, la reacción de la pared y tenemos el peso. Y ahora estas tres fuerzas hay que centrarlas en el origen, o sea, hay que hacer otro diagrama de tal manera que las tres fuerzas sean concurrentes. Aquí en O simplemente hay que trasladar las fuerzas nada más. Esta tensión la ponemos aquí en O y esta reacción en A también en O. El peso ya está en O. Entonces, a ver, hacemos otro diagrama acá. Ahí está la pared. El peso ya está centrado en este gráfico, igualito. El peso W. La reacción, esta reacción en A la trasladamos hasta O. Voy a dibujar aquí las fuerzas en amarillo. Esta es la reacción en A. Reacción R sub A. Después la tensión, esta tensión ya ponemos el punto de aplicación en O. Entonces más o menos esta dirección, ahí. Y aquí tenemos la tensión. Ahí tenemos el punto en el centro. Ahora esa tensión hay que descomponerla de acuerdo al ángulo. Entonces aquí el ángulo es este ángulo, vamos a ver el ángulo phi. Entonces el ángulo phi acá. Vamos a poner el ángulo phi, prolongamos esto, este es un trazo matemático y aquí verán. Entonces la tensión tiene dos componentes. Una componente horizontal, vamos a poner con este color mejor, esta tensión en esta dirección así, y una componente vertical. Ya la componente horizontal vendría a ser, ahora aquí el ángulo phi también aparece por acá, alternos internos, geometría. Entonces esta componente horizontal viene a ser igual a la tensión, al módulo de la tensión, esta tensión, por el seno de phi. Seno de phi. Y esta componente vertical es el módulo de la tensión T por el coseno. Por el coseno de phi. Entonces estas dos componentes suplen a la tensión. Ahora si aplicamos como el sistema está en equilibrio, aplicamos la condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a cero.
Entonces, sumatoria de fuerzas en X, aquí estaríamos acomodando el eje Y, es la vertical, positivo hacia arriba, y el eje X, la horizontal, positivo hacia la derecha. El origen de coordenadas, ya está, ahí. Entonces, vamos a empezar con la vertical. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, es decir, las fuerzas que están para arriba es igual a las fuerzas que están para abajo. El peso es una fuerza. Entonces, tensión coseno de phi es igual a W. Eso vendría de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, con esto tendríamos T coseno de phi, tensión por el coseno de phi es igual al peso, a W. Ya, esa es de la igualdad en el eje Y. Ahora en el eje X, las fuerzas que están para la derecha es igual a las fuerzas que están a la izquierda. Entonces la reacción en A es tensión por el seno de phi. Entonces, sumatoria, aquí nomás, sumatoria de fuerzas horizontales, de fuerzas en X, igual a 0 también. Entonces con eso tendríamos la reacción en A vendría a ser igual a tensión por el seno de phi. Ya, tensión por el seno de phi. Ya está, ¿eh? Entonces, de aquí podemos sacar la tensión. Despejamos la tensión y lo reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, de aquí sacamos la tensión. Entonces, la tensión viene a ser igual a ¿qué? La tensión es igual a W, que es el peso, sobre el coseno de phi. Ya, esa tensión la reemplazamos acá. Entonces, esta es la fórmula de la tensión. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, la reacción en A vendría a ser igual a la tensión, que es esta expresión, W sobre el coseno de phi, ¿ya? Y por, esta es la tensión, y por el seno de phi. ¿Ya? Entonces, la reacción en A viene a ser igual. Aquí tenemos seno sobre coseno. Seno sobre coseno es tangente. Entonces, la reacción en A es el peso por la tangente. La tangente de phi. ¿Ya? Ahí tenemos ya la fórmula de la reacción en A. Pero aquí involucra el ángulo. Estamos trabajando con el ángulo, este ángulo acá, que forma la pared vertical con el hilo, o sea, con la cuerda, el ángulo phi. ¿Ya? Pero nosotros queremos analizar con X. Entonces hay que obtener las expresiones coseno, para el caso de la tensión, y en la tangente, en el caso de la reacción en A, en función a esta geometría, o sea, a X. Entonces para eso trabajamos con el triángulo. Podemos dibujarlo nuevamente el triángulo. Este triángulo OAB. ¿Ya? Con eso obtenemos las funciones trigonométricas. Triángulo rectángulo. ¿Ya? O en este vértice, el vértice del ángulo recto aquí es 90. Ya por geometría sabemos de que el radio forma 90 grados, es perpendicular a la tangente. La pared es vertical, hemos dicho. Entonces, O, A y B. Ya, la longitud que va de O hasta B es la hipotenusa, ¿no es cierto? Viene a ser el radio más X, ¿ya? R más X. Esto es R más X. El cateto base es el radio. Este es el radio. Por Pitágoras obtenemos AB. Entonces AB por Pitágoras, podemos hacerlo aquí en este espacio. AB es igual. AB es un cateto. Sería la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa, que es R más X, al cuadrado, menos el cuadrado de otro cateto. Menos el radio al cuadrado. Entonces AB, el segmento AB, el cateto AB, es igual. Cuando se desarrolla esta expresión, dentro de la raíz, tenemos el cuadrado del primero, R cuadrado. Este R cuadrado se cancela con este R cuadrado. Entonces aquí queda el doble producto y más X cuadrado. O sea, va a quedar acá el doble producto, es 2 veces el radio por X, más X al cuadrado. Ya, raíz cuadrada. Ya, ese es AB. Entonces AB también lo indicamos ahí, en la figura. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 veces el radio por X más X al cuadrado. Ahí.
Ya, y aquí está el ángulo fijo. Entonces, con ese triángulo obtenemos las funciones tangente, ¿cómo sería? Cateto opuesto, R, sobre esta altura que es esta. Coseno es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces, ya con eso tenemos las expresiones. Entonces, a ver, vamos a ir enumerando, ¿eh? Esto que es el número 1, esta fórmula. Número 1, y esta que es el número 2. Ya está. El coseno y la tangente se pueden expresar en términos de x, en términos de x. Entonces, a ver, empezamos con 1, en 1. En la fórmula 1 tendríamos a ver, la tensión. La tensión es igual, la tensión en la cuerda viene a ser igual, W sobre el coseno. Ya, ¿cómo es el coseno? Vamos a escribirlo acá. El coseno de phi es igual al cateto adyacente, al que está al ladito de phi, o sea, acá, la raíz cuadrada de 2rx más x al cuadrado, sobre la hipotenusa que es r más x. Ahí, ¿eh? Es el coseno. Ya, entonces, W sobre, todo este coseno va en el denominador. Entonces, como está en el denominador, se puede poner W por la inversa. Es decir, este r más x va arriba y la raíz abajo. Entonces, la tensión es igual. W por la inversa del coseno. ¿Ya? R más x, radio más x es la longitud de la cuerda, y sobre la raíz cuadrada de 2 veces el radio por la longitud de la cuerda, y más la longitud de la cuerda al cuadrado. Ahí, ¿no? Este es un factor geométrico. Entonces, ahora sí ya tenemos la tensión en función de x. Ahí tenemos el módulo de la tensión en función de x. Lo demás es constante, el radio es constante, W es constante, tal como se indicó desde el comienzo, ¿no? Ya, esa es una expresión. Ya eso viene de la 1. Ya que estábamos en 1, 2, esto que sea 3. La expresión 3. Que en realidad es lo mismo que 1. La única diferencia es que aquí está en función al ángulo y aquí está en función a x. Es la misma cosa. Ahora en 2. A ver, en 2. El mismo mecanismo. En esta expresión 2 tendríamos la reacción en A. No, la reacción en A. La reacción en A es igual. La reacción en A vendría a ser igual a W, que es el peso por la tangente. La tangente viene acá. Entonces aquí W, que multiplica la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería entonces R sobre la raíz cuadrada de 2rx más x al cuadrado. R. También este corchete es un factor geométrico. Entonces con eso tenemos la expresión 4. Este 4 no es otra cosa lo mismo que 2, ¿no? Solamente aquí está en función al ángulo, aquí está en función a x. Ya 4. Ahí. Ya con eso ya se puede hacer el análisis. La tensión y la reacción en A están en función a x. Ahora, normalmente cuando se hace esto, cuando se hace en la práctica, tenemos un disco o un cilindro ya sujetado por una cuerda sobre una pared, se apoya en la pared. Normalmente la longitud de la cuerda es más grande que el radio. No, puede ser hasta menor, podría ser menor que el radio, pero ¿a quién se le ocurriría colocar, digamos, una cuerda, por ejemplo, ahí nomás, desde este punto aquí? No, claro, no tiene sentido. Por lo general es X, el largo de la cuerda es mayor que el radio, o sea, este punto está arriba, ¿no? Casi muy por encima de esta rueda. Entonces, podemos hacer algo, de que X sea, por ejemplo, n veces el radio. Puede ser 2 veces, 3 veces, etc. Entonces, a ver, sea ya X la longitud de la cuerda, ya n veces el radio. Es decir, es lo mismo de que si despejamos n es igual a x sobre r. Es decir, entonces, n, que es un número, es la longitud de la cuerda sobre el radio. X sobre r. Ya vamos a considerar esto. Ya tanto en la expresión 3 como en la expresión 4. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. En la expresión 3 vamos a empezar con 3. Ya en 3 lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir el numerador y el denominador, ambos, entre r, para tener este acá.
X sobre R. Ya, entonces, a ver, en 3. En 3. Ya, primero aquí estaría dividiendo, ¿no? Dividiendo. Dividiendo numerador y denominador. Numerador y denominador. Ya, entre R. Ya, primero en 3. Entonces, a ver, en la fórmula 3, luego en la fórmula 4. A ver, hacemos digamos, esta operación en 3. Entonces, la tensión. La tensión ya no va a depender, en este caso, ya no va a depender de X. La tensión va a depender de N. Entonces, la tensión en función de N viene a ser igual. Ya, peso, con el peso es lo mismo. El peso W por, ahora acá, sería R más X entre R. Ya, como es R más X entre R, vamos a dividir cada uno de estos términos entre R. El primero sería R sobre R, radio sobre radio sería 1. Y el otro término sería X sobre el radio, pero X sobre el radio es N. Ahí va. ¿Se dan cuenta? Ahora en el denominador, también lo dividimos entre R. Y entonces tendríamos así una cosa así, una raíz entre R. Pero esta R puede ingresar dentro de la raíz. Entonces al ingresar dentro de la raíz tendríamos la parte de arriba, esta parte que lo que está dentro de la raíz, ya sobre R cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ingresa dentro de la raíz como R cuadrado. Entonces sería 2RX sobre R cuadrado. 2RX sobre R cuadrado, que sería R por R. Ya R se va, queda 2X, 2 por X sobre R. Pero X sobre R vale N. Entonces vamos a tener así, en el denominador raíz cuadrada, ya de 2N, 2 por N, más, ahora acá, ya el X cuadrado sobre R cuadrado, porque hemos dicho que R cuadrado ingresa adentro, elevado al cuadrado. X cuadrado sobre R cuadrado sería X sobre R todo al cuadrado. Pero X sobre R es N, entonces más N cuadrado. Ahí, ¿ve? Entonces ahí tenemos la tensión en función a N. Pues ahí está la tensión. Ahora hacemos el mismo mecanismo porque hemos puesto aquí el título, dividiendo numerador y denominador entre R. Ya, en 3, ahora en 4. Ya, en 4. Entonces en 4. En 4 también dividimos numerador y denominador entre el radio. Estoy haciéndolo un poco directo porque quiero que me alcance la pizarra. Además, ya es estática, ya no es un problema de colegio ni de CEPER. Bueno, puede ser CEPER, pero ya con un cierto análisis. Ya, pero además ya estamos aplicando el álgebra ya un poco de frente. No lo estamos haciendo tan paso a paso. Ya, en 4. Entonces, en 4 también dividimos numerador y denominador entre R. Ya, entonces tendríamos así. La reacción en A. La reacción en A es igual, bueno, al peso W, que multiplica. Y al numerador. Ya, entonces, R entre R, bueno, vale 1. R sobre R vale 1. Y el denominador es la misma, es exactamente lo mismo que el anterior. Es lo mismo. Se va a quedar esto. La raíz cuadrada de 2N más N cuadrado. 2N más N cuadrado. Y este es su factor geométrico para la reacción. Ahora, esta reacción en A también depende de N. También en función de N. Entonces ahí tendríamos la otra fórmula. Este es 4. Entonces esto viene de 4. Ahí. Seguimos con la numeración. Esto será 5. 5 y esta sería 6. Ya con eso se puede hacer una tabulación. Ahora, repasando, ¿qué cosa es N? N es cuántas veces el largo de la cuerda es el radio. Y eso está indicado acá. Ya, ¿cuántas veces? N veces. N veces el radio es el largo de la cuerda. Ya, entonces, y aquí todo está expresado en N. Entonces ya la tensión está en función de N, la reacción en A está en función de N. Ahora, ¿quién es más grande?
¿Cuál soporta más? Y ¿cuál es la fuerza más intensa? ¿Cuál es más grande? ¿La reacción en A es mayor que la tensión o la tensión es mayor que la reacción? W, denominador igual, denominador igual. Lo que varía es en este caso el 1 a 0. O sea, acá, variando estos dos, perdón, está acá. Entonces, la tensión es mayor que la reacción. Entonces acá se tiene que, STQ, se tiene que, la tensión en la cuerda, ya que puede ser en función a X, puede ser en función al ángulo, puede ser en función a la tensión, puede ser en función a X, o la tensión puede ser en función a N. La tensión es la tensión, dado un radio y un peso. Entonces la tensión, así en forma general, es mayor que la reacción. Igualito, la reacción puede ser una reacción con el ángulo, puede ser una reacción con X o una reacción con N, ¿no? Que está indicada acá. Entonces la reacción es la reacción. Entonces, dado R constante y el peso constante, entonces la reacción. Entonces, la tensión es mayor que la reacción. La reacción es en A. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuántas veces? Vamos a ver acá, sea, ya que T es mayor, sea por ejemplo T igual a ρ veces la reacción. Es decir, ρ es igual a la tensión sobre la reacción. Y así que enumeramos esto, número 7. Con eso se puede hacer un análisis. Lo que se muestra aquí en este cuadro, ahí. Fíjense. En este cuadro tenemos N, bueno, aquí la primera fila es N. O sea, ¿cuántas veces el largo de la cuerda respecto al radio? Ya puede ser una vez y media, puede ser dos veces y media, 3 veces, etcétera, etcétera, hasta 5 veces. Puede ser más, todo lo que se quiera, 6, 7, 8, 10 veces. Ya, aquí tomado desde 1 hasta 5, de medio en medio. Ya, L, la segunda columna es L en centímetros. Vaya, para hacer esta tabulación se ha tomado considerando el radio de 40 centímetros. Toda esta tabla es para el radio de 40 centímetros, ¿ya? Y un peso de 1000 newtons, o sea, 1 kilonewton, ¿ya? 1000 newtons. Ya, eso es importante indicarlo. El radio de 40 centímetros, el peso de 1000 newtons. Ya, pero puede ser cualquier valor. Yo escogí esto, ¿no? 40 centímetros de radio y 1 kilonewton de peso. Y entonces decíamos acá, la segunda columna es el largo. Cuando n vale 1, el largo es igual al radio, porque el radio vale 40 centímetros. Ya ves, cuando vale 2, por ejemplo, va a ser el doble, va a ser 80, el doble es. Ya cuando vale 3, va a ser el triple, 120. Cuando vale 5, si el largo de la cuerda es 5 veces el radio, será 5 por 40, 200 centímetros, 2 metros. Estos son centímetros. Ahora la tensión en N, o sea, la tensión en newtons, es de acuerdo a esta fórmula. El peso vale 1000, N vale de acuerdo a la tabulación, vale, puede ser 1, 1.5, 2, etc. Y aquí tenemos los valores respectivos. Simplemente se ha trabajado con esta fórmula. Entonces ahí tenemos las tensiones. Fíjense las tensiones. ¿Qué pasa con las tensiones? A medida que va creciendo el largo de la cuerda, puede ser respecto al radio, ¿no? 1, 2, 3, etc., hasta 5 veces o más, lo que se quiera, la tensión va disminuyendo, ¿no? De 1154, 1.7, va bajando. Cuando es 5 veces el largo del radio, la longitud de la cuerda es 1014. Se ha bajado de 1154 a 1014. O sea, va decreciendo. Podemos hacer una gráfica, si se quiere, una gráfica así. Ya, esto sería la tensión. La tensión, y esto puede ser el valor, claro, de N, ¿no? Respecto a N. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tensión? La tensión va a bajar va a disminuir desde un valor, pero desde acá de 1154.7, bajaría, por ejemplo, hasta 1014.19, pero hasta acá. 1014.19. Ya, pero eso es cuando n vale 5. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí por ejemplo. O sea, va a ser una variación así. Ahí. Esa es la variación de la tensión
Variación de la tensión versus N, ¿no? Ahí. Ahora, la otra columna, la cuarta columna, la reacción. Para la reacción se ha trabajado con esta fórmula. W vale 1000 newtons, N vale de acuerdo a la tabla, ¿no? Y arroja los respectivos valores. Entonces, hay un mayor decaimiento, o sea, mejor decrecimiento, o sea, mayor, perdón, de 577, casi 580, ya cuando la longitud de la cuerda es igual al radio. Pero cuando la longitud de la cuerda es 5 veces el radio, fíjense, baja a 169. De casi 600 a 169. Aquí es una mayor caída. Es algo parecido a esto, pero con una mayor caída. Entonces la gráfica va a ser una cosa así. ¿Ahí? Aquí tenemos la reacción. Esta es la reacción en A. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí más o menos. Tomamos aquí un valor. Ya empezamos aquí con 577. Ya punto 35. Y baja esto hasta casi la tercera parte, ¿no? Hasta más todavía. Ya por aquí más o menos. A 169. Ya está acá. Y aquí el decaimiento es mayor, pues. Ahí. O sea, una bajada más rápida. Ya, esta es la gráfica de la reacción en A ya versus N. Para la otra columna, la quinta columna, es Rho. Rho, esto de acá. Tensión sobre reacción. Simplemente es dividir este casillero entre esto y sale este valor. Luego acá, este segundo, este tercer casillero entre el cuarto y sale esto. Simplemente es una división nada más. Tensión sobre reacción. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión está dada prácticamente acá. Ahora, en el título he puesto la tensión, pero no solamente la tensión, ¿eh? No solamente la tensión. Y, bueno, yo por ahorrar espacio le puse simplemente la tensión, pero no solamente la tensión, sino también la reacción. Tensión y reacción decrecen. A medida que el largo de la cuerda ya es mayor que el radio. Crece el largo de la cuerda, pero decrecen las fuerzas. Pero sin embargo, la tensión siempre sigue manteniéndose mayor que la reacción. Por ejemplo, acá es 2 veces. 2 veces. Cuando n vale 1, la tensión es el doble de la reacción. Cuando n vale 5, por ejemplo, la tensión es 6 veces. 6 veces, o sea, esta cantidad es 6 veces esta. Entonces, la conclusión prácticamente está dada. Entonces, la conclusión sería tensión y reacción disminuyen a medida que el largo de la cuerda crece. Entonces, tensión y reacción ya disminuyen a medida que el largo de la cuerda crece, o la longitud del largo de la cuerda crece. Ya, esa sería entonces la conclusión. Esa es la conclusión. Entonces, como le decía al comienzo, no es tanto un problema, más que problema es un pequeño análisis, ¿no? Que hice. Se me ocurrió, analizar esto, a ver qué es lo que pasa. Si el peso es constante y el radio es constante, ¿qué pasa con la tensión? Si varía la tensión. Ahora, eso de que cuando se dice que la tensión, que la cuerda crece, no me estoy refiriendo a que la cuerda es una liga, ¿no? Eso es improbable. Sino que se va probando con diferentes longitudes. Porque todo este sistema funciona para más o menos hilos que no se estiran. No es una liga eso. Cuando digo crece, no se refiere a que está aumentando como una liga, como un gel, no. Sino pongo una cuerda de un determinado largo y después saber qué pasa cuando pongo una cuerda más larga. Y después otra más larga, más larga. A medida que se va cambiando de cuerda cada vez más largas, vemos de que las fuerzas disminuyen, pero la tensión siempre es mayor que la reacción. Y va aumentando. Aquí es 2 veces, aquí es 6 veces. Bueno, eso sería, este pequeño análisis que hice. Ojalá que les sirva a alguien. Y es un pequeño aporte nada más.
Y bueno, por el momento sería bueno, todo esto en la parte de este video. Y bueno, bueno, les propongo que estoy disponible para alguna clase. Si tiene, por ejemplo, hermanos menores, sobrinos, en edad escolar, claro, no voy a hacer estas cosas, obviamente. Haré álgebra, geometría, un poco de física, o también a nivel de la universidad, un poco de electromagnetismo. Ya bueno, estoy a su disposición, a disposición de ustedes, y bueno, puedo anotar acá cuenta sin video, no hay problema. Acá mi cel para WhatsApp, y al 964 64 6900. Ya WhatsApp. Ya de preferencia, mensajes. De preferencia, porque a veces de repente no escucho en ese momento, estoy en la moto, estoy en un centro comercial, bueno, así que me mandan un mensaje y yo les devuelvo la llamada y bueno, nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso sería todo por esta vez. Les agradezco la atención, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, chao.